Ahora nos acompaña Milagros Socorro, analista política, periodista y escritora venezolana. Milagros, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde. Bien, mil gracias. Quisiera retomar una frase que ha sido citada, que me parece la más contundente que he leído en los últimos días. Dices, este gobierno ya terminó, refiriéndote a Venezuela. Bueno, yo creo que es evidente y hoy las masas venezolanas dieron una nueva señal con su presencia entusiasta, masiva, llena de coraje en las calles de Venezuela, porque no es solamente de Caracas, es en todo el país donde sistemáticamente los venezolanos se han estado manifestando para exigir elecciones, para exigir un cambio de gobierno. Entonces, cuando un régimen autoritario está aislado, cuando no escucha las manifestaciones, las muestras que son cada vez más numerosas y cada vez más contundentes, un régimen que además es completamente ineficiente, un régimen que no cumple ninguna de las funciones de un gobierno, creo de verdad que no es audaz y no es ni siquiera aventurado afirmar que terminó. El chavismo terminó, o por lo menos el gobierno chavista de Nicolás Maduro terminó. El país está determinado a acercarse a unas nuevas formas de convivencia y a instaurar nuevamente en Venezuela un sistema democrático. ¿Cuándo terminó? ¿Podríamos hablar de un momento? Bueno, ¿cuándo terminó, dice usted? Sí. Bueno, a ver, quizá no ocurre todo un mismo día, así como tampoco el amanecer de Venezuela va a ser pleno en todos los sectores, ¿no? En todos los campos. El gobierno terminó cuando se aisló de las mayorías, porque ya estaba completamente aislado de las minorías, pero cuando también desoyó una voz que es unánime, una voz que es estentórea de las masas venezolanas pidiendo cambios, y además lo más impresionante, que es, creo yo, lo más meritorio de Venezuela, es que son unas masas que están pidiendo un cambio dentro de la Constitución, dentro de la institucionalidad. Eso el gobierno no lo escucha. Además, el gobierno dejó de ser un gobierno en el sistema, en el sentido más estricto de la palabra, y creo que no tenemos tampoco que tener ninguna inhibición para afirmar que ya no es un gobierno, que es una mafia enseñoreada del poder desde donde tiene como rehén a un país completo. Entonces, ¿cuándo terminó? Cuando por cierto, vamos a tomar la recomendación de la fiscal Luisa Ortega Díaz cuando dice que en el Día del Libro ella recomienda el libro de Norberto Bobbio, Democracia y Secreto. El gobierno terminó cuando se convirtió en un secreto, en un complot, y dejó de ser completamente democracia. En Venezuela no hay una sola traza de democracia en este momento. ¿Qué ha hecho Maduro entonces durante su gobierno? Porque vemos que en las últimas 3 semanas se han registrado una ola de protestas civiles pacíficas de resistencia, pero que han sido reprimidas. Vemos alrededor de 1.500 detenciones en 3 semanas, personas muertas por el simple hecho de salir y decir quiero una salida negociada en paz de esta situación. ¿Qué ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuál sería su herencia, por decirlo de alguna manera? Más que lo que ha hecho es lo que no ha hecho, y lo que no ha hecho Maduro es impedir la deriva de destrucción que traía Venezuela y que dejó Chávez. Chávez se dispuso destruir a Venezuela en todos los sentidos, no solamente en la infraestructura, no solamente en el sentido físico del país, sino también en el alma del país, en su patrimonio histórico, en su memoria, en su patrimonio institucional, en su economía, en la convivencia entre los diferentes sectores venezolanos. Ese fue el proyecto de Chávez, y Maduro básicamente lo que hizo fue no torcerlo. Y entonces se limitó a continuar, a persistir en la destrucción que ya Chávez había diseñado e iniciado. Eso que vemos hoy es un país arrasado, un país destruido. Venezuela es hoy el retrato de lo que era el proyecto de Chávez. En vez de poner freno a esa dolorosa destrucción de Venezuela, Maduro lo permitió y se sumó a este proyecto
de desolación y de devastación con su inabarcable ineptitud. Entonces, sobre un proyecto de destrucción de un país se proyecta la ineptitud de un gobernante. Bueno, el resultado es lo que Venezuela es hoy. Y lo que usted apunta con respecto a las manifestaciones, las clarísimas manifestaciones que hay en la calle, tanto del liderazgo de oposición como de las masas de Venezuela protestando en la calle, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Maduro? Aislarse cada vez más, desoír. Ahí tenemos los tweets hoy de Diosdado Cabello, donde dice: hagan lo que hagan ellos, no lograrán que nosotros cambiemos en nada. Bueno, eso es así, efectivamente, está haciendo explícito lo que ha sido la decisión del gobierno: aislarse y desoír un pueblo que va a encontrar, por cierto, la manera de hacerse oír, y las está buscando de la manera más encomiable, más brillante, más valiente y más admirable. Ahora, conforme pasan los días, vemos a adolescentes, a madres, ancianas, a familias, sin duda alguna, que salen a la calle y dicen: Venezuela, la gente ya no tiene miedo. ¿La presión social en las calles es efectiva? Bueno, lo está haciendo. Claro que la presión en la calle en solitario no sería tan efectiva como lo que estamos viendo nosotros hoy, porque hay mucha presión de calle, efectivamente, pero también hay mucha presión del liderazgo nucleado en la unidad democrática. También hay mucha presión desde el contexto internacional, no solamente de algunos gobiernos, sino también de organismos multilaterales. Entonces es una presión coral, vamos a decir así. Piense usted cuáles son los apoyos que le quedan al gobierno. Cada vez son más pocos y son muy insignificantes, pues no digamos que completamente, porque en verdad que no hay. Nosotros quisiéramos que el mundo completo y todos los países, sobre todo en el contexto latinoamericano, estuvieran en consonancia con nuestra lucha y que comprendieran el drama que Venezuela está enfrentando. No es así, hay algunas excepciones, pero en verdad son irrelevantes frente al inmenso creciente bloque de países y de instituciones, de organismos internacionales que se están sumando al apoyo a Venezuela y a la lucha democrática que se está dando. Entonces sí, efectivamente la gente ha perdido el miedo, porque el peor miedo que tenemos es a prolongar esta situación que nosotros tenemos en este momento de desabastecimiento, de inseguridad, de violencia, de cerrazón del futuro. Entonces eso es lo que más miedo nos da. Piense usted que nosotros vivimos bajo un gobierno que viola la Constitución sistemáticamente, que desconoce las leyes de la manera más rampante, que no tiene absolutamente ninguna consideración por el ciudadano. Entonces esa es la perspectiva que nos despierta más temor. Frente a eso, y como estamos ahora en una unidad mucho más compactada, bueno, hemos salido a la calle y unos a otros nos damos ánimo. Ahora, Lilian no sé Tintori, si eso responde su pregunta. Sí, Lilian Tintori decía hace unos momentos aquí en NTN 24, en estas protestas lo retomábamos, decía que buscarían una salida vía las urnas, una salida electoral, o bien buscarían una transición en paz. Esa parte es clave. En todo caso, el ala militar terminaría negociando esta transición en paz, o cómo podría de alguna manera poner un antes y un después la fuerza militar, que poco a poco hemos visto cómo las fuerzas de seguridad le están diciendo al propio régimen: no podemos actuar frente a los venezolanos. Bueno, han actuado dolorosamente las Fuerzas Armadas y la policía, y lo que es peor, los cuerpos de paramilitares, que el chavismo llama colectivos, han estado actuando en complicidad con las Fuerzas Armadas para reprimir a los venezolanos. La verdad es que sí han actuado contra el pueblo de Venezuela, que protesta, que ha sido reprimido al protestar de manera pacífica, ¿no? Esa es la verdad. A ver, yo prefiero, como soy periodista, yo saco conclusiones a partir de los hechos, de lo que ya ocurrió, y hago lecturas y conexiones entre hechos que aparentemente no tendrían vinculación. A ver, yo espero que las Fuerzas Armadas comprendan, escuchen
en lo que es un clamor del pueblo venezolano, que además lo que está pidiendo es que se cumpla la Constitución y que haya una solución para nuestra tragedia en el marco de las instituciones. Yo espero que lo oigan, pero no solamente espero que las Fuerzas Armadas escuchen eso. Además además digo que nos estamos haciendo oír, que no es lo mismo, Y si ellos tercamente, o por el hecho de que más que un cuerpo de Fuerzas Armadas, son un poder, y un poder, por cierto, en algunos, en ciertos tramos, involucrado con el delito, porque eso es lo que ocurre también, que hay una parte de las Fuerzas Armadas cuya vida posterior, digamos, o cuyo bienestar después de la caída del régimen de Maduro se va a ver muy seriamente comprometido, puesto que tiene muchas deudas con la justicia. Entonces se entiende que estas personas quieran ganar tiempo. Yo creo, francamente, que ya esto no tiene vuelta atrás. Yo creo que ya el régimen de Maduro no tiene de dónde conseguir oxígeno, puesto que la represión no es oxígeno para un régimen. Yo creo que estamos de verdad en los últimos días de Maduro. No digo que vayamos a amanecer con una democracia en Venezuela, ni con un sistema económico que venga a corregir todas las carencias que tenemos. Lo que sí creo es que tenemos que allegarnos a una transición y que tendrá que ser pacífica. Creo que además eso es lo que, no solamente es lo que el liderazgo aspira, sino que es lo que las masas le están imponiendo y reclamando al liderazgo. Venezuela es un país que está exhausto, ha sufrido muchísimo. Venezuela es un país que hace colas para poder alimentarse, para poder alimentarse mal, acosado por el AMPA común y por el AMPA del gobierno. De manera que ya nosotros estamos muy cansados, ya nosotros lo que queremos es un poco de normalidad. Y esa normalidad la vamos a encontrar en la Constitución, que es, por cierto, el paraguas donde nos podemos encontrar, porque tampoco queremos más divisiones, queremos reconciliación, queremos un diálogo entre nosotros y todos juntos echar para adelante nuestro país, que nos necesita a todos. Milagros Socorro, muchas gracias, analista política, periodista y escritora venezolana. Mil gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24.